Buenos días. Buenos días. Siento potente este aparato hoy. Debe ser la unción que traigo. Bien, mis hermanos, estamos... ¿Dónde que estamos? Hechos 5. Hechos, capítulo 5. Antes de comenzar el análisis de los textos que están preparados para hoy, vamos a orar. Voy a pedir el favor que estén de pies, vamos a estirar las cuerdas un poco. Le damos gracias a Dios por permitirnos hacer lo que hemos hecho hasta ahora y solicitamos que su Espíritu Santo acuda a favor nuestro en estos momentos para que tengamos entendimiento de la palabra de Dios. Padre, te doy gracias porque otra vez nos has permitido la oportunidad, Señor, de que como iglesia rindamos tributo a ti a través de estos himnos, de estos cánticos, Señor. Gracias porque hemos leído y hemos escuchado la lectura de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu iglesia está congregada no solo en este lugar, sino en muchas partes del mundo, Señor. Grupos específicos de tu iglesia han sacado tiempo para rendir culto a ti. Y agradecemos porque ese es un privilegio que tú nos otorgas única y exclusivamente a los que somos tus hijos. Te damos gracias por tu palabra y gracias por el Espíritu Santo que es el maestro de la iglesia. Rogamos que esa palabra corra y sea glorificada en nosotros, que el Espíritu Santo nos hable entendimiento, nos permita tener claridad de lo que tú quieres comunicarnos y que asimismo, Señor, nos guíe para tener una vivencia conforme a lo que tú nos instruyes. Pido esto dándote gracias. Amén. Amén. Mis hermanos pueden sentarse. Gracias. Bueno, entramos a en el proceso que estamos llevando. Entramos a un evento más de lo que es la persecución que se da a los creyentes en el primer siglo, los primeros creyentes de la iglesia, y de manera específica eso estaba direccionado hacia los líderes de la iglesia en ese momento, es decir, los apóstoles. Más adelante ya no solamente ellos van a ser perseguidos, no solamente ellos van a ser puestos en las cárceles, no solamente ellos van a ser buscados por cualquier lugar para tratar de desaparecer ese ministerio, esa obra, ese camino, esa doctrina, como lo llamaban ellos, algunos de los que estaban haciendo la persecución, que eso no prosperara. La idea era detener eso que se estaba desarrollando y que es reconocido después como la iglesia. Y hasta ahora no hemos salido en la argumentación que está presentando el libro de los Hechos, todavía no hemos salido de Jerusalén. Todo lo que está sucediendo hasta ahora, todo lo que ha acontecido, ha sido en la ciudad de Jerusalén. Recuerden que Cristo le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo, y Él les va a dar el poder para hacer esto, primeramente en Jerusalén, y después van a salir. Todavía ellos están haciendo eso. Se hace un trabajo muy particular en los primeros capítulos de confrontación para confirmar que ese ministerio de la iglesia viene de parte de Dios y que se va a solidificar porque Dios lo está llevando. Y es un trabajo que inicialmente se va a hacer con referencia al liderazgo que había de los judíos, que eran los que conducían en el templo todas las cosas que se daban, y ellos no quieren que ninguna cosa que sea aparte de lo que ellos tienen organizado, el sumo sacerdote y los saduceos y otro grupo de personas, como hemos visto,
sino que todo lo que se dé debe estar regido y ceñido a lo que los líderes del templo tenían organizado. En el contexto del Antiguo Testamento había una cantidad de cosas que Dios le había dicho al pueblo de Israel que se iban a dar y cómo hacerlo en el templo. Estas personas habían pervertido muchas cosas de esas. El Señor Jesucristo, por eso llega un momento cuando Él llega a unos lugares, unos espacios del templo, Él va quitando personas que están con negocios ahí, en el contorno del templo. Y Él les dice que ustedes han cogido el templo del Señor, la iglesia, el templo del Señor o el templo de Dios para negocio u otra cosa diferente a lo que estaba establecido. Y el Señor Jesucristo, Él está haciendo su trabajo. Después Él va a decir a sus discípulos qué es lo que ellos deberían hacer. Y una de las cosas es que Él va a venir a implantar la iglesia. Y Él le había dicho: yo edificaré la iglesia. En este contexto le dio algunos detalles, pero después Él va a delegarles cosas específicas. En el capítulo 1 ya hemos visto que Él le dio una cantidad de mandamientos y cosas antes de subir o ascender al cielo. Pero una de las cosas que se van a dar primeramente en los capítulos iniciales de Hechos es que haya una convicción o una claridad de lo que es Cristo y el ministerio que está comenzando con los apóstoles a los líderes religiosos. Y como ellos todavía se están reuniendo en partes del templo, la mayoría de los que están ahí, todos son judíos. Y toda la argumentación que se va a desarrollar está relacionada con la información que estos judíos tienen del Antiguo Testamento y de las prácticas litúrgicas de ellos dentro del templo, pero que en ese contexto iba a aparecer Cristo, quien iba a anular todos esos sacrificios y todo ese tipo de rituales que ellos tenían, y se iba a establecer algo nuevo. Cuando eso comienza a gestarse y los demás dicen: pero esto va en contra del templo, esto va en contra de las prácticas que nosotros tenemos, y en realidad no iban en contra de lo que Dios había establecido, sino principalmente iban en contra de todas las cosas que los líderes judíos dentro de la religión judía le habían agregado y que estaban contaminando lo que se estaba haciendo dentro del templo. Porque ustedes van a ver que el mismo Cristo en algunos momentos que hizo alguna sanidad le dijo: ve al templo y presente esta ofrenda por algo que se dio, porque él reconocía que había cierto tipo de autoridad y que lo que se estaba dando ahí, eso funcionaba y era bien. Y aún se dice que él de los fariseos le dice a algunos, dice: cuando escuchen a los fariseos en la cátedra de Moisés, todo lo que ellos están diciendo, presten atención a lo que ellos están diciendo, porque ellos van bastante fiel a la doctrina, a lo que estaba establecido, pero no hagan como ellos hacen. Entonces hay un reconocimiento de algunas cosas que son buenas, pero al mismo tiempo hay un reconocimiento de una perversión que había. Y entonces los judíos, los líderes judíos, como se identifica ahí de varios grupos, ellos están con celo, como vamos a ver más adelante, porque está surgiendo algo que va en contra de todo lo que ellos tienen establecido. Y hay algunas personas que están tomando un liderazgo aparte de ello. Entonces el sumo sacerdote no quiere que eso se levante. Los líderes de los saduceos, el grupo de los sacerdotes, el concilio de Jerusalén no quiere que eso se levante porque va en contra de lo que ellos tienen montado. Y ahí ellos van a perder muchas cosas. Y ellos entonces hacen lo que van a hacer. Pero lo que quiero que tengamos en mente aquí es que en los primeros capítulos se hace un énfasis especial en cuanto a lo que es una comparación de lo que están haciendo los apóstoles y lo que están haciendo los líderes religiosos, y cómo estos líderes religiosos quieren combatir a los apóstoles para que no sigan con esto, porque eso va en detrimento de lo que tiene el pueblo o los judíos, los líderes judíos en el contexto de la religión judía y lo que se daba en el templo. Fue casi lo mismo que pasó con Cristo.
Estaban atacando a Cristo porque lo que él estaba haciendo y diciendo llevaba mucha gente hacia él, y en el templo se estaban descuidando otras cosas. Entonces, aquí hay otro evento más que está relacionado con eso. Y lo que quiero que tengamos en mente ahí es eso: el grupo de personas que están en contra de los apóstoles y todo lo que ellos hacen para detener eso. La otra cosa es cómo Dios interviene en todos los contextos, usando circunstancias, haciendo obras milagrosas y usando aún a personas entre esos mismos líderes. Por ejemplo, hace que Gamaliel le diga a esa persona: dejen a esa gente en paz, porque si eso viene de los hombres, eso no va a prosperar, pero si viene de Dios, no vayan ustedes a verse peleando con Dios y no con ellos. Entonces, todo eso, Dios está usando diferentes formas para hacer que los discípulos, los apóstoles y todos sus seguidores no pierdan el ánimo. Ellos se enfrentan con muchas cosas, pero de vez en cuando surgen algunas, se dan ciertas cosas que eso los anima. Hombre, nos están persiguiendo, estamos sufriendo con esto, pero mire, Dios está abriendo las puertas de la cárcel, Dios está sanando aquí a estas personas, Dios está confirmando lo que los apóstoles están haciendo. Entonces se animaban de tal manera que estaban después hasta dispuestos, y dicen que estaban gozosos de ser tenidos como dignos de estar padeciendo por esa doctrina que ellos estaban profesando. Entonces, en ese contexto se va a dar que están los líderes judíos identificados de varias maneras por grupos. Se va a dar que Dios está interviniendo, y se va a dar que los apóstoles, ellos permanecen haciendo la obra que se les dio para hacer, no importa qué riesgo pueda traer eso. En ese aspecto, lo que quiero que tengamos firme es que la iglesia, como iglesia, va a tener sus contradictores, va a tener sus dificultades internas y externas, pero que la iglesia debe basarse y establecerse o pararse en los principios bíblicos. Si eso me trae cárcel, si eso me trae persecución, debo seguir. No voy a dejar de hacer ciertas cosas porque eso me va a traer cárcel, me va a traer persecución, porque eso es lo que la iglesia ha tenido desde un principio, pero que sea razón de estar parado en los principios bíblicos y no cambiarlo por evitar cierto tipo de persecución o problemas que se presentan. Bien, vamos al texto y voy a leer. Primero es lo que se aparece ahí, después voy desarrollando de a poquito lo que está. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entonces, vemos aquí los personajes que aparecen. Primero, ahí se habla del sumo sacerdote. Los otros que están ahí dicen, todos los que estaban con él son quienes son, identifiquemos, la secta de los saduceos. Eso debemos llevarlo claro, porque es el grupo. Eso es casi como una lucha de líderes, porque ahí hablan los que van con estas palabras de la vida o esta doctrina, que son los apóstoles, y estos que están defendiendo lo que está establecido en el templo. Entonces hay una lucha, una pugna que se da, y los apóstoles no están en lucha, sino que estos están en lucha con los apóstoles. Pero digamos que hay un grupo de liderazgo que está en el templo, y hay un grupo de liderazgo que está desarrollando la doctrina que Cristo estableció, y se va a dar en eso. Entonces, ¿cómo va Dios a intervenir en eso? Pero el liderazgo son los que están como responsabilidad. Entonces, primero, los que se identifican son sumo sacerdote y la secta de los saduceos. ¿Qué pasa ahí? Ellos levantándose, dice ahí, ellos estaban con celo. Mire, eso está creciendo, y de acá a los nuestros esto puede mermar, esto nos va a perjudicar. Levantándose, se llenaron de celos, y bien, entonces echaron mano de los apóstoles. La otra cosa, los pusieron en la cárcel pública. Y llevemos la secuencia de lo que esto es lo que hacen los sacerdotes y lo que hacen los saduceos.
Lo que están haciendo los apóstoles no les conviene. Ellos tienen autoridad para hacer ciertas cosas, entre eso, como se evidencia ahí, tomarlos y llevarlos a la cárcel. En algunos aspectos ni tenían que preguntar mucho, sino porque ellos eran los jefes. Y más adelante vamos a mirar la importancia que tiene el reconocer el nivel de autoridad que tienen estas personas dentro del templo, entre los judíos. Y ahí se habla del sumo sacerdote, después se habla de que ellos como son los que gobiernan. Se van a hablar como, a veces esa palabra se va a traducir como los principales o el príncipe, el gobernador principal. Más adelante se va a decir que Dios estableció a Jesucristo como el príncipe, que no son ellos. Y por eso los apóstoles, por eso estamos hablando de él, porque en este momento no son ustedes, sino este es el que está principal. Entonces no tenemos que prestar atención a lo que ustedes están estableciendo como príncipes aquí humanos, sino que ahorita tenemos un príncipe desde el cielo. Y lo que él dice, eso es lo que vamos a hacer. Continuamos, eso es lo que hacen con ellos. Viene la intervención entonces ya, aquí más dice, un ángel del Señor. Ahí viene la intervención divina. Los apóstoles, vemos el escenario de que vemos los apóstoles, quienes están comprometidos con lo que Dios está diciendo. Y ellos no están con cuidado de lo que está pasando a su alrededor. Ellos dicen, si Dios nos puso esto, Él tiene que defendernos. Y eso es lo que está pasando. Un ángel del Señor, ¿qué es lo que hace? Abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo, y aquí está este mandato. Y el otro mandato, y anunciar. Ir y anunciar. Entonces, lo saca de la cárcel y le dice, salgan. Le dice, vayan. Y vayan directamente al templo. Anunciar al pueblo, lo que dice ahí, todas las palabras y esa frase, de esta vida. Allá en el templo están escuchando esto y esto, pero ustedes están aquí para anunciar las palabras de esta vida. ¿Quién es esa vida? Jesucristo. Y el énfasis de ellos es presentar, mire, este que ustedes mataron, ese no está muerto, ese es la vida. Dice, vayan, prediquen o anuncien esto. ¿Qué es lo que hacen esto? Como ellos están decididamente ir conforme a lo que se les está ordenando de parte de Dios, ellos son obedientes. Y literalmente dice, habiendo oído esto, dice que entraron, y la idea de eso es que eso mañanearon, eso fue tempranito. Hoy Dios nos dijo que esto es lo que tenemos que hacer, eso no hay que esperar, vamos a hacerlo. Esa era la mentalidad que tenían, es decir, y en eso sacamos, en los genes de la iglesia. Los creyentes al principio eran personas que no había que estar apoyando. Dios dice que esto es lo que hay que hacer, listo, vamos a hacerlo. Hoy en día uno escucha los sermones y uno sabe que eso es así, que debería uno hacerlo, pero si no está el pastor o otro hermano ahí apoyándolo, uno no lo hace. Si uno no le delega la tarea directamente, la gente sabe que hay que hacer esto, pero si no me dan una tarea personal, yo no lo hago. Y hemos dicho aquí que entre nosotros debería ser suficiente la enseñanza que se nos da de aquí, y de aquí salir, oye, verdad, yo tengo dificultad con eso, yo tengo que cambiar en esa área. Y no tengo que esperar que me estén buscando y asusando y empujando y puyando para hacer algo que yo sé que debo hacer. Los genes de la iglesia, ellos no esperaban eso. De inmediato dice, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Y podemos decir ahí que literalmente están obedeciendo lo que se les dijo y anunciando. Lo otro, entre tanto, mientras ellos están aquí con esa fogosidad y firmes, obedientes al Señor, sin protestar las cosas, sino hay que hacerlo, y hay peligro para hacerlo, pero no importa. Más si Dios está haciendo cosas que nos está confirmando que Él está respaldando el asunto, hay que seguir. Entre tanto, otra vez aparecen aquí estos personajes.
Vinieron el sumo sacerdote, los que estaban con él. ¿Quién era los que estaban con él que decíamos? La secta de los saduceos. Y lo que ellos hicieron fue que convocaron al concilio. O sea, aquí hay el grupo, está el sumo sacerdote, está el grupo de los saduceos, la secta de los saduceos, y ya van a reunirse con otro grupo de liderazgo. Es decir, vamos a ampliar aquí más la cosa, porque antes eran 2 solamente, pero vamos a buscar más. Entonces, convocaron al concilio, y el concilio, eso hace énfasis en la mayoría de los jefes. Ustedes escuchan, saben de la palabra el Sanedrín, como 70 personas, 72, 71, independientemente del número, pero es el grupo que maneja en la parte, casi todos los aspectos en ese momento de la nación de Israel, porque la mayoría de las cosas están basadas en la parte religiosa. Y había otro grupo que son los ancianos de las diferentes tribus o de diferentes familias, que eran reconocidos. Todos ellos eran personas respetables, eran personas reconocidas y que tenían autoridad. Todos aquí vienen y convocan a todos. Eso ellos están viendo, esta cosa se va desarrollando. Esto no es, no pudimos cuando matamos al que se decía que era el Mesías. Esto va extendiéndose más. Ellos van a juntarse otra vez. ¿Qué es lo que hacen entonces aquí? Enviaron a que fueran a traer a los apóstoles que ya estaban en la cárcel. Pero resulta que ya el ángel los había sacado y ellos estaban en otra cosa. El detalle, cuando los alguaciles fueron a buscarlo, dice ahí que no los hallaron, y ellos volvieron a decirle a todo este grupo de gente ahí: la cárcel hemos hallado, que dice, cerrada con toda seguridad. Y eso es necesario, porque el que está escribiendo eso quiere enfatizar que Dios está haciendo una obra sobrenatural para apoyar o para confirmar la obra que Él puso a hacer a los que son suyos. Es decir, que cuando el creyente, y en este caso los primeros creyentes, están decididos a obedecer lo que Dios está diciendo, Él está apoyando lo que usted está haciendo, apoyando Él conforme a la voluntad de Dios. Él lo está apoyando. No quiere decir eso que usted va a tener persecución, no. Pero hay cosas que le permiten a uno ver: Dios está apoyando lo que estoy haciendo, porque eso es conforme a Él. Y ahí dice, la idea de eso es que esas puertas están con todos los seguros. Después dice ahí, los guardas están afuera. ¿Y por qué esta gente no está aquí? Pues ellos tenían que haber violentado la seguridad, y los guardias debieron haberse dado cuenta por dónde salieron. Pero, como leímos, Dios los sacó de manera milagrosa. Ellos están relatando las cosas y dice: cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Ahora viene otra vez, va a hablar aquí de los cabezones, el sumo sacerdote, los que están con él, los del concilio, los ancianos. Cuando oyeron estas palabras, estos grupos, viene esta frase: ¿en qué vendría a parar aquello? Dice, esta cosa va de mal en peor en los intereses que ellos tienen. Y todo lo que se está dando ahí, nosotros esto lo encajamos siempre desde cuando estamos hablando al principio, que todo eso se estaba dando porque Dios lo tenía diseñado así. Todo está diseñado por Dios. Y como estamos enfatizando, y lo que aparece ahí señalizado o resaltado, que se habla de los grupos, esto es que el énfasis está con ellos, el énfasis está con los líderes, y pareciera que se va a establecer, que Dios va a establecer con la mayoría de la gente del pueblo, el liderazgo verdadero son estos apóstoles. Pareciera que eso es lo que se está dando.
Porque estos comienzan a perseguir, pero ¿qué es lo que está Dios respaldando? Lo que están haciendo los apóstoles. Y de ahí que ellos, cuando van a traer en algún momento, ellos tienen miedo, no los podemos tratar mal, porque el pueblo nos está reconociendo a ellos, y no vaya a ser que nos apedreen, siendo nosotros los que somos los líderes establecidos, pero ellos están siguiendo a esta gente. Aquí, cuando estas personas oyeron esto, ellos dijeron que irá a terminar esto. Dios sabía y Dios tenía planificado, los apóstoles están haciendo lo que ellos tienen que hacer. Ellos en ese contexto de duda, dice que viniendo uno les dio esta noticia: los varones que pusiste en la cárcel están ¿dónde? En el templo. Y están en el templo y enseñan al pueblo. Eso fue literalmente lo que se le dijo que fuera: vayan al templo y enseñen. Ellos están en su obediencia, ellos están allá. Los jefes están escuchando de parte de esta persona lo que el ángel de Dios le dijo a los apóstoles. Dios, a través del ángel, se lo dice a los apóstoles: ir al templo y anunciar, o predicar o enseñar. Es la misma cosa. Dios está usando ahora aquí a uno de esas personas para decirle lo mismo a los principales. Ve, estas personas son los que ahora van a tener algún tipo de autoridad allá. En el fondo eso es lo que se está diciendo. Y la enseñanza de ellos es la que va de aquí en adelante a tener la fuerza. Ahora, eso no con relación a lo que se está estableciendo en el templo, sino con la enseñanza de lo que es Cristo y el plan de Dios. Bueno, pero continuamos. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles. ¿Qué hicieron? Los trajeron, y dice literalmente ahí, sin violencia. ¿Por qué? Porque temían ser apedreados por el pueblo. Ahí no da argumentos, pero en otras partes da argumentos, porque ellos estaban viendo y estaban siguiendo, y todo lo que ellos estaban haciendo, eso va favorable. Pero por otro lado va en contra de algunas de las cosas que están en el templo. Estos grupos ya comienzan a ver: aquí está interviniendo el Señor. Por eso es que más adelante uno de ellos capta el asunto, o Dios lo lleva a captarlo, a Gamaliel. Le dice: miren bien qué es lo que está pasando, porque si está dando esto y esto y esto y esto otro, y ese ya Dios le permite captar, que piensen, eso es posible que sea de Dios, y los que estemos equivocados seamos nosotros y estemos peleando con Dios. Pero Dios va llevando la línea para que haya entendimiento de parte de ellos. Cuando los trajeron, los presentaron, el grupo que está ahí, y dice aquí, el sumo sacerdote, que es el jefe de ellos, les preguntó: ¿no os mandamos estrictamente que enseñases en ese nombre? Que no enseñases. Y viene aquí esto: ahora ustedes lo que están haciendo es lo contrario. Habéis llenado a Jerusalén, y habla de aquí la doctrina. Y la otra cosa es: queréis echar sobre nosotros la muerte de este hombre. Otra vez el énfasis. Ya este liderazgo del templo, ya ellos comienzan a captar algunas cosas, y ya hablan esta doctrina que ustedes tienen. Esto se está proliferando mucho. Lo que ustedes están presentando, eso va desarrollándose. Unas personas que supuestamente son iletrados, unas personas que supuestamente no han tenido un entrenamiento, supuestamente ellos no tienen un liderazgo reconocido, y están estos cabezones ahí que tienen el liderazgo sumo en todo el contexto, están siendo apoyados por estos. Otra vez, más adelante, Dios lleva a Gamaliel a captar la cosa. Es posible que sea Dios, es posible que sea Dios, así que tengan cuidado. Pero todo lo que con el liderazgo
Por un lado, está debilitando el liderazgo del pueblo de Israel en ese sentido, y está fortaleciendo el liderazgo que está proclamando esta nueva doctrina, como dice ahí. En otra parte dice la palabra de esta vida, en otra parte va a hablar de este camino, en otra va a hablar de la fe, y eso va a irse estableciendo. La otra cosa, ellos dicen ahí que ellos mandaron. En otra parte se habla que intimaron estrictamente. Yo digo en detalle, mire, no deben ni mencionar eso. A la otra cosa que presenta aquí: vosotros queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y ya comienzan a relacionar, porque en varios aspectos lo que ellos hacen en el templo, hay derramamiento de sangre para ciertas cosas, y él después va a explicar: no, es que esta sangre fue derramada fue por los pecados, y a ese que ustedes dicen que fue esto, Dios hizo esto con él. Pero sigamos el texto. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, esa frase ahí, dijeron, es necesario. Y eso es literalmente como decir, la obligación nuestra es esta, no estamos obligados con ustedes. No le está diciendo eso, pero dice, es necesario, no estamos obligados a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces va a explicar algunas cosas. ¿Por qué lo hacemos así? Él va a explicar aquí esto. Dios, el Dios de nuestro Padre, ¿qué hizo? Él levantó a Jesús. Y ya ellos saben quién es Jesús. Pero le va a recordar, aquel que vosotros matasteis. Aquel que dijo que es esto y todo, Dios lo levantó. Dice, nosotros estamos obligados a obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque el Dios de nuestro Padre, Él levantó a Jesús, a ese que ustedes mataron. Entonces presenta un contraste, y miren lo que viene ahora. A este Jesús, Dios, ¿qué dice? Lo ha exaltado con su diestra, y vienen aquí estas dos frases: por príncipe y salvador. Aquí en estos momentos, lo que nosotros estamos siguiendo, ustedes son los principales aquí. Somos sacerdotes, los saduceos, el concilio, pero en la mente nuestra, ustedes son hombres. Ahorita, Dios ha exaltado por príncipe, el jefe gobernante, es Jesús, aquel que ustedes mataron. Y lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en nombre de Él. Y ustedes no están sometidos a Él. Y dice, la otra cosa que dice, Dios lo ha exaltado por Salvador. La salvación viene de aquí, más adelante se va a ampliar eso, pero miren lo que dice aquí: para dar a Israel dos cosas: arrepentimiento y perdón de pecados. Ya se enfocan ahí, y el pueblo de Israel, ellos entendían eso. Dios les llamó muchas veces a lo que es el arrepentimiento por aislarse de lo que Dios tenía establecido. Esta frase aquí de perdón de pecado es algo más relacionado con Cristo, y en el contexto de ellos en el templo, ellos tenían que ofrecer sacrificios para perdón de pecados, para remitir algunos pecados. Eso es lo que hacían ahí. Está diciendo, Dios ahorita no es en esos ritos que ustedes están haciendo allá, que ustedes lideran. Eso ahora Dios lo hace es a través de Jesucristo, porque Él derramó su sangre. ¿Y qué está diciendo? Ya no es aquello que hace allá, ahorita es a través de Cristo. Y la lucha sigue lo mismo, para que esos líderes entiendan que ellos no tienen un valor, y que lo que están haciendo ahí no es lo más importante, que Cristo vino para ser el principal, y que Él derramó la sangre, y ya no son los ritos que ustedes hacen allá, que la gente que cometía un pecado podía llevar un cordero y ponía su mano sobre él, y las culpas de él llegaban sobre el cordero. No, ahora eso es a través de Cristo. Seguimos. Cuando ellos dan ese argumento así, el contraste primero de lo que Dios hizo con Jesús y lo que ellos hicieron con Jesús. Dios lo levantó, pero ellos lo mataron. Dios que lo exaltó con este propósito. Y si eso es así,
entonces dice, nosotros somos testigos de estas cosas. Es decir, nosotros estamos aquí para dar testimonio de eso, porque nosotros somos testigos de eso. Y después va a decir que el Espíritu Santo también es testigo, y lo tienen todos aquellos que le obedecen. De todos los que han obedecido a esta invitación, todos los que han obedecido a esto que estamos diciendo, Dios les da el Espíritu Santo. Y eso comenzó como cuando llegó el Espíritu Santo, todos los que estaban ahí estaban convencidos de esa verdad. Y de ahí para acá, todos los que creen, viene el Espíritu Santo sobre él. Este detalle aquí, Dios le ha dado a los que obedecen, y no es los que están obedientes, sino a los que obedecen a la fe, a lo que ellos vienen estableciendo. Otra vez, lo que pasa con los cabezones aquí, ellos se enfurecían y querían matarlos cuando escucharon este asunto, porque todo eso va en contra de ellos, de principio a fin. Versículo 34 en adelante, la argumentación sigue otra vez. Entonces viene el grupo, dentro del grupo aparece Gamaliel. Entonces levantándose, ¿quién es este Gamaliel? Ahí dice que es un fariseo, y se dice que es doctor de la ley, se dice que es venerado de todo el pueblo. Para poner el escritor, Dios lleva el escritor para resaltar, mire, el que está hablando ahorita es uno de los más respetados ahí. Y todos los que están ahí de los líderes le van a prestar atención, porque él tiene su reconocimiento, él tiene su prestigio. Y entonces Dios va a usar a que aquellos lo reconocen como el canal para ponerlos a reflexionar. Dice aquí que Gamaliel mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Luego él dijo, y los llama, lo identifica como a ellos como varones israelitas. En el contexto, recuerden que estamos en un contexto judío. Y él les va a dar alguna seña. Miren lo que ha pasado, presten atención. Dice, mirad por vosotros mismos lo que vais a hacer. Y viene a presentar algo de la historia, de lo que ha pasado. Y él le va a decir, mire, esto que está pasando ahorita, que se levanta así como se levantó Cristo, y mire que él murió, a eso ha pasado. Y va a referir entonces, porque antes de estos días, y viene aquí, él va a poner dos ejemplos con nombre propio, se levantó Teudas. Este Teudas se levantó diciendo que era alguien. Y la idea de eso es que, mira, ese que se levantó allá diciendo que es el Mesías, que es el Cristo, se está muerto. En el contexto nuestro, mire, fulano se levantó diciendo que era algo, y era común en esa época que muchos se levantaban pretendiendo ser algo en el contexto de lo que los judíos ellos fomentaban en su religión. ¿Qué pasó con este Teudas? A este se unió un número como de 400 hombres. Este Teudas dijo, mire, yo soy esto, y comenzaron a seguirlo. Pero él, ¿qué pasó? Fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Esa es la primera referencia que le dice. Mire, esto pasó con este Teudas. Ustedes saben, recuerdan que él unió a esta gente. Y miren lo que pasó. Presenta ahí. Después de se levantó Judas el Galileo. Y dice que él llevó en pos de sí, aquí no habla de números, sino a mucho pueblo. Entonces, así como se levantó se levantó aquel otro pretendiendo algo. ¿Qué pasó con ellos? También él pereció, Judas el Galileo, y todos los que obedecían fueron dispersados. Lleven la secuencia de esto, porque él está hablando ahí con nombre propio. Teudas
y Judas el Galileo. Y si ustedes ven, Cristo comenzó a hacer, y él tuvo sus seguidores y tenía la gente que le obedecía. Es la misma cosa. Sin embargo, ya pasó que Cristo murió, pero todavía los seguidores están ahí. Dice, déjenlos quietos, porque así como pasó con Judas o con Teudas, si esto de los hombres va a pasar, esa gente en cualquier momento van a desaparecer del camino. Ustedes no tienen que hacer nada. Y después le va a dar la argumentación. La argumentación es que si eso es de Dios, ustedes pueden hacer lo que sea, que eso no lo van a detener. Ahí fueron dispersados estos, y viene este énfasis. Y ahora, dice, antes pasó esto, ahora yo les digo a ustedes, 2 mandatos les dice: apartaos de estos hombres y dejadlos. La razón, porque si y esa frase ahí, porque si este consejo o esta obra, cuando se habla de consejo, eso es como el término que se usa para la evidencia del querer o la voluntad de alguien, el propósito, el plan. Si esto que está sucediendo es un plan, es un propósito, es un consejo de los hombres, eso se va a desvanecer. Mas, pero, si es de Dios, no la podréis. Y él está siendo usado por Dios para eso, y los términos que está usando son contundentes. Esto se va a desvanecer si es de hombre. Pero si es de Dios, ustedes no tienen la capacidad. Eso es lo que dice ahí: no podréis destruir. Y el otro énfasis: no sea que ustedes se hallen luchando contra Dios. Lo último, para terminar aquí, y después redondeamos la idea. Estas personas, cuando escucharon a este que tiene su prestigio y que tiene su currículum ahí, su hoja de vida, le daba peso para decir lo que estaba diciendo. Los demás, cuando escucharon eso, dice, estuvieron de acuerdo, convinieron con él. Dios está usando todo eso para que esas personas vayan entendiendo y se vayan ajustando esas cosas. Eso es lo que se está dando en el relato. Más adelante ustedes van a ver que comenzaban a creer, y ya comenzaban a creer sacerdotes, comenzaban a creer de eso entre esa lista, y ya en ese momento estaban por ahí dando vuelta Saulo, que es uno de los fariseos. Ahí ya va a decir, y creyó el jefe de la sinagoga, o el líder de la sinagoga. En todo, la mayoría de ellos comienzan a ver que esas cosas sí son así. Algunos deciden seguirlo, otros no. Ellos convinieron. Lo que está diciendo Gamaliel tiene razón. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos llamaron a los apóstoles y otra vez les intimaron o les ordenaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y la otra cosa, los pusieron en libertad, pero esto lo hicieron después de darle, siguieron dando. Lo interesante de esto es lo que viene. Los apóstoles salieron de la presencia del concilio gozosos. Esos son los genes de la iglesia. Estar gozoso porque estoy haciendo lo que la voluntad de Dios me manda hacer, y tengo dificultades, tengo persecución. Estamos lejos de esos genes, ¿cierto? Estamos lejos de esos genes. Nosotros más bien no queremos hacer lo que la Biblia dice porque pensamos que vamos a tener dificultad. Y esto procuramos. Y miren lo que dice ahí: gozosos de haber sido tenidos por dignos. Esa frase ahí es especial. Digno, o sea que no todo el que sufre por el Evangelio es digno. Gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre.
Otra vez un resumen, versículo 42. Todos los días en el templo y por las casas, ¿qué dice? No cesaban. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Con todo lo que intimaron, con todo lo que le mandaron, con todo lo que los amenazaron, ellos seguían. Las circunstancias nuestras van a ser diferentes. Lo que se dice aquí mayor principalmente es en el contexto de los apóstoles, pero las circunstancias nuestras, no importa cuál sea, nosotros debemos tener una orientación bíblica para actuar. Que yo me detengo porque si yo hago esto van a hablar mal de mí, o yo soy el único que lo voy a hacer. Pero uno debe tener la mentalidad, bueno, si yo voy a padecer por esto, voy a padecer por algo que Dios dice que se debe hacer, y que debe ser uno firme y permanecer en eso. Que se van a burlar de mí, que me van a tachar de tal cosa. Y cuando uno decide eso, sin duda que se va a dar lo que se daba con los apóstoles. Dios respaldaba de tal manera que ellos no perdieran el ánimo y siguieran haciendo las cosas. Lo digo, uno no quiere ni hacer la prueba, pero es bueno que hagamos el intento en cualquier área de la vida. Esas cosas en las cuales yo no me quiero comprometer con lo que dicen las escrituras, no quiero comprometerme porque hay persecución o hay el solo hecho de pensar en eso ya hasta me trasnocha, porque tengo que dejar esto, que tengo que perder esto. Y hay muchas personas en el contexto de las diferentes iglesias que tienen miedo de tener un compromiso firme con el Señor, porque tienen miedo de perder muchas cosas. Y en su mente están diciendo que eso es más importante que Dios, tiene más valor que Dios. Pero cuando uno está con la mentalidad que tenían estos creyentes al principio de la iglesia, Él va confirmando qué fue lo que Él hizo en ese sentido. Él va a usar. Yo no voy a decir que Él no puede usar ángeles ahora. Él siempre usa lo que Él quiere, en cualquier época de la historia. Yo no voy a decir que de pronto no va a usar a los líderes por allá, como usó ahí a Gamaliel para... Yo no sé. Lo que sí es claro, que estas personas, ellos entendieron qué fue lo que Dios les dijo que hicieran, y ellos lo hicieron sin estar con temores de qué son las consecuencias por hacer lo que Dios manda hacer. Nosotros tenemos nuestros reparos cuando la Biblia dice que debo hacer esto, y yo digo, pues yo lo hago aquí, va a pasar esto y esto otro, y tengo miedo que pase aquello. No así cuando hablamos de las promesas, y que digo, no, el Señor va a hacer esto y esto otro, pero cuando dice Dios que tienes que dejar eso, no, ahí sí no. Me gusta esta promesa de que tú me vas a dar esto y esto otro, pero que tú me digas que yo tengo que perdonar a fulano, no, eso sí no te lo acepto. Yo acepto que yo, por ser hijo del rey, tú me tienes que dar todo lo que yo necesito. Y es una relación que está enfocada en nosotros y no enfocada en Dios. Amados hermanos, que el Señor en su misericordia nos permita tener firmeza mental en lo que Él nos enseña. Los genes nuestros no van a cambiar. Es posible que algunos de los rasgos que evidenciemos nosotros están lejos de esa realidad que ellos manifestaban en los rasgos, en sus principios, pero los genes siguen siendo los mismos. Si Cristo Jesús está en nosotros, si el Espíritu Santo está en nosotros, es lo mismo que como estaba en los apóstoles y todos los creyentes del primer siglo. La orientación de ellos es lo que cambia con respecto a la orientación nuestra. Estaban decididos a morir si era necesario, pero no violentar los principios bíblicos. Nosotros es posible que vayamos por otro lado, pero el llamado es siempre a lo mismo, así como se les llamó a ellos a hacer eso. Para nosotros no va a ser diferente, es un llamado igual. Padre bueno, te doy gracias por tu palabra, gracias por permitirnos revisar este texto y gracias por la obra del Espíritu Santo que, según hemos pedido, Él es el Maestro y nos puede
direccionar para tener la claridad que necesitamos. Que esa claridad que podamos tener, podamos experimentarla cada momento de nuestra vida, Señor. En el nombre del Espíritu te lo pido. Amén. Bien, mis hermanos, que el Señor nos fortalezca. Hoy a las 5 de la tarde las damas tienen una reunión, así que están invitadas las damas.